Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Pavarotti y te doy la bienvenida a este recorrido por la historia del arte mundial. Hoy, juntos haremos un viaje a través de una fascinante obra maestra. Esta recrea para algunos lo que son las tentaciones y los placeres del ser humano, y para otros, simplemente la creación de Dios hacia el mundo y el ser humano. ¿Sabes de qué obra te estoy hablando? Pues hoy recorreremos los pormenores y detalles de El Jardín de las Delicias del Bosco. Acompáñame. Esta inigualable obra maestra de finales de la Edad Media fue creada por el pintor Jeronimus van Aken, de origen holandés, miembro de una familia de pintores, tanto el abuelo, el padre y sus dos hermanos. A los 30 años de edad se casa con Aleid, hija de una familia pudiente, lo cual era muy importante en la época, ya que con ello logró conseguir un estatus, una casa y sobre todo un estudio propio, ya que al ser el hermano menor no contaba con ningún privilegio dentro de su familia. En 1488 se convierte en parte de la denominada Hermandad de Nuestra Señora. Dicha hermandad es considerada la más antigua de los Países Bajos, siendo la única que consiguió que el obispo les concediera a todos sus miembros la indulgencia, lo cual significaba que podían reducir su castigo si eran enviados al purgatorio. El Bosco, como muchos otros autores y artistas de la época, no solo pintó obras de estilo propio, sino también llegó a pintar trampantojos, que son pinturas que recrean la ilusión de espacios que no existen. Incluso recubrió cuernos de alce con pintura dorada. Sin embargo, el Jardín de las Delicias está pintado sobre una tabla de madera, porque la pintura en tela aún no era común en la época. Usó una técnica que se llama ala prima, que consiste en terminar el cuadro aun cuando la pintura está fresca o húmeda. Posteriormente su fama creció al punto de realizar obras por encargo. Una de ellas fue el Jardín de las Delicias. Este tríptico fue encargado por la familia Nassau debido al matrimonio de Enrique III. Sin embargo, no se tiene la fecha exacta de su creación, mas al contrario, se estima entre el 1490 y el 1505. También se tiene el dato que en 1504 empezó a firmar sus obras como Jeronimus Bosch. Ahora bien, existen miles de teorías en cuanto a la finalidad de este cuadro o tríptico. Una de ellas es una guía detallada y en un tema bastante didáctico, que recrea todo lo que está bien y mal de la vida, los placeres, lo que se permite y no, dentro obviamente de una visión cristiana. Por otro lado, debemos comprender qué es un tríptico. Para la época, los trípticos eran pinturas típicas de las iglesias católicas, ya que se conformaban de 3 partes, las mismas que pueden en un conjunto narrar una situación bíblica o ejemplificar un contexto también bíblico. El Jardín de las Delicias tiene una particularidad y es que no solo es un tríptico típico, sino que está dividido en 2 partes, la interior y la exterior. La parte exterior se puede apreciar cuando el cuadro está cerrado, es decir, cuando los laterales de la obra confluyen en el centro, haciendo un movimiento de ventana abatible. En el exterior podemos apreciar una esfera transparente con nubes en lo alto. En la parte superior izquierda se observa a Dios Padre sentado observando todo lo que sucede en el mundo. Un mundo que, por cierto, se encuentra sin animales y sin humanos, al mismo tiempo que Dios sostiene un libro, el cual se intuye que es la Biblia.
Esta escena representa el tercer día de la creación relatada en el Génesis. Pero también podemos observar dos frases que dicen: Él mismo dijo, y todo fue hecho. Y por el otro lado, Él mismo lo ordenó, y todo fue creado. Frases que no son parte del Génesis en el Antiguo Testamento, sino son parte de los salmos del rey David en el Nuevo Testamento. Fascinante. Pero ¿de dónde nace la idea? ¿Qué inspiró al Bosco para pintar esta obra maestra? Algunos expertos dicen que es simplemente resultado de un sueño, es decir, que el Bosco en algún momento de su vida soñó toda esta escena. Otros piensan que simplemente es una simbiosis entre el conocimiento previo del Bosco y obviamente su imaginación. Un dato curioso es que esta obra no se llama como hoy la conocemos. Mira, tras estar en propiedad de los Nassau durante 3 generaciones y luego de ser confiscada por el duque de Alba durante la Guerra de Flandes, una guerra que se prolongó durante más de 80 años entre las provincias de los Países Bajos y el rey Felipe II de España. Es que el rey Felipe II la adquiere para entregarla al Escorial, también conocido como el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, el mismo que fue residencia de la familia real española y que constituye una obra arquitectónica renacentista. Pero regresando al punto del nombre de la obra, para cuando Felipe II la traslada al Escorial, la obra se denominó como una pintura de tabla al óleo con 2 puertas de variedad del mundo, cifrada con diversos disparates, de Jerónimo Bosco, que llaman del Madroño. Bastante largo. Posteriormente, el fray Josep Singüenza, bibliotecario del monasterio del Escorial, la denominó como la otra tabla de la gloria vana y breve gusto a la fresa y madroño. Su olorcillo, que apenas se siente cuando ya es pasado, es la cosa más ingeniosa, de mayor artificio que puede imaginar. Sin embargo, y aproximadamente en el 1700, es que la denominan como la creación del mundo. Ahora bien, los nombres no terminan ahí. Vicente Polerov, en su catálogo del Escorial, la denomina como de los deleites carnales. Cuando fue trasladada al Museo del Prado, ubicado en Madrid, España, en 1939, es que la denominan como hoy la conocemos, el Jardín de las Delicias, que por cierto fue el nombre que le otorgó el historiador español Antonio Pons. Esta magnífica obra está dividida en 3 y recrea el paraíso con Adán y Eva, en el centro el mundo terrenal y por último del lado derecho lo que es el infierno o el purgatorio. Aunque no lo creas, esta obra encierra muchas características que son visibles y otras tantas que no lo son, y que solamente las podemos evidenciar a través de radiografías que se hicieron en el Museo Nacional del Prado. Entre las características visibles podemos citar que la parte exterior está pintada en escala de grises y el interior a todo color. Por otro lado, y dentro del fragmento del paraíso, podemos evidenciar un rostro visible en las piedras de la parte derecha. Esta figura inspiró al pintor Salvador Dalí y su obra El Gran Masturbador de 1929. También está presente un unicornio y una jirafa blanca. Por el otro lado tenemos una sirena con pico de pato leyendo un libro en la parte inferior derecha. Pero lo más peculiar es esta versión de la evolución de las especies justamente en las rocas que forman el rostro. Esta característica ha generado en los expertos una conclusión, que este tríptico evoca la evolución del hombre y el mundo. Ahora bien, dentro de las características no visibles debemos mencionar la figura de Jesucristo tomando la mano de Eva, como si la estuviera presentando por primera vez a Adán.
En un estudio realizado por el mismo Museo del Prado, el rostro de Jesucristo era el mismo de Dios ubicado en la parte externa del cuadro. Este rostro también se encontraba mirando a Adán. Dentro de la parte media del cuadro, se puede evidenciar dos cosas principales. Por un lado, la gran presencia de fruta como la frutilla, y lo que parece un árbol de manzanas. Esta presencia evoca los placeres efímeros y el hecho de que dichos placeres se consumen rápidamente. Es por eso que se puede apreciar varias personas consumiendo dichos frutos. Algunos expertos en la materia atribuyen al cuadro central un significado relacionado con el pecado y los placeres carnales. Finalmente tenemos la representación del infierno o el purgatorio, en la cual podemos evidenciar tres características visibles al ojo humano. Entre ellas, y la primera, en la parte inferior derecha, donde hay una monja, en realidad, un cerdo con un tocado de monja, seduciendo a un hombre que cabalmente tiene encima su regazo unos manuscritos con unos símbolos que se le atribuían a la Hermandad de Nuestra Señora, misma que mucho antes había otorgado la indulgencia para que sus pecados sean más llevaderos en el purgatorio. Asimismo, y un poco más arriba, nos encontramos con un libro abierto con partituras musicales, las mismas que se encuentran tatuadas en los muslos posteriores de una persona. Lo peculiar de esto no son las partituras, sino que dicha partitura fue considerada como el diabolus en música. Por último, está presente más arriba un rostro de hombre, el mismo que para muchos es un autorretrato del Bosco, aunque para otros llegaría a ser el rostro de Felipe II. Sin duda, El Jardín de las Delicias es un cuadro con muchas interpretaciones que invita al cuestionamiento personal y social. También a desentrañar una visión creacionista y las consecuencias de las decisiones de cada ser humano. Como algunos expertos piensan, una cronología de la evolución con un final trágico. Sin embargo, yo me quedo con la última, que en una alegoría propuesta por Javier Tejada, catedrático de Física de la Universidad de Barcelona, dice que este tríptico es una alusión completa a la creación del universo y su respectiva evolución. Que en un inicio no existía nada, lo cual se puede observar cuando el cuadro está cerrado. Luego de miles de años y al abrir el cuadro vemos una escena cronológica en la que tenemos diferentes teorías en un solo instante, que confluyen en el cuadro de la derecha como una consecuencia de las decisiones del ser humano y un mundo sumido en el caos y la destrucción.
El Jardín de las Delicias del Bosco es una maravilla del arte medieval que sin duda debería ser vista personalmente, aunque sea en algún momento de nuestras vidas. Muchas gracias por haber llegado hasta este momento y te espero en otra oportunidad para recorrer este maravilloso mundo de la historia del arte. Mi nombre es Pavarotti, así que nos veremos en la próxima para desmenuzar todos los pormenores de nuestra historia artística.